Keep us together. Love can mend your life, but love can break your heart. De la mañana con 4 minutos estamos iniciando aquí nuestro enfoque económico en este día sábado. Sábado ya muy cerca de fin de año, 27 de diciembre. Bueno, hoy tenemos invitado, Prince. Y ya lo saludamos agradeciendo su presencia, porque le quitamos, es así, post-feriado y bueno, está acá. Este feriado largo. Muchas gracias por estar, Braulio Ferreira, el ex gerente ejecutivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. ¿Cómo estamos? ¡Feliz Navidad! Muy buenos días, Prince, Roberto. Un cordial y respetuoso saludo a toda la teleaudiencia y un placer estar con ustedes esta mañana, feriado largo, como se dice. Sí, lo trajimos a Braulio porque la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios es una de las instituciones clave dentro de la estructura del Estado y bueno, desde su fusión ha mostrado resultados demasiado importantes que queremos también compartir. ¿Y cómo ha sido ese proceso, Roberto? Y hacer una suerte de evaluación del año 2025 y por supuesto también plantear sobre la mesa los grandes desafíos porque hay todavía mucho por avanzar y sobre todo lo que se espera también para el año 2026. Así que me gustaría arrancar con lo más básico, si les parece, contar y historiar un poco brevemente cómo nace la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y es un ente recaudador. ¿Se puede incluir también la parte de la calidad o el gasto o es solamente ingresos? Adelante, Braulio. Bueno, Prince, tenemos que remontarnos a aproximadamente agosto del 2023, en la que con la ley 7143 nace la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, el cual fusiona dos entidades, las dos entidades de recaudación, en este caso la ex Dirección Nacional de Aduanas y la ex Subsecretaría de Estado de Tributación. Fue una iniciativa parlamentaria en aquel entonces de la Cámara de Diputados específicamente, y hoy tenemos una nueva entidad con 2 años y meses de funcionamiento, en la cual, conforme a los resultados que hemos visto, fue una decisión acertada en su momento y, en fin, estamos con muchos desafíos. Si bien tenemos la perspectiva de que hemos logrado mucho, hemos logrado aumentar la recaudación en prácticamente en 3 a 4% del Producto Interno Bruto, si es que lo traemos a eso representa más de 1.400 millones de dólares, sin aumentar impuestos, sin aumentar tasas. Entonces, la decisión fue correcta. Tenemos muchos desafíos, ¿verdad? No nos quedamos tranquilos con eso y tenemos desafíos enormes para la gestión 2026. Estamos cerrando un 2025 bastante bueno en general, con un aumento al cerrado noviembre del 9,2%, en contraposición al 8% que está establecido en la ley del presupuesto general de la Nación. Entonces, eso nos da un poco el margen para poder seguir trabajando en la profundización de las reformas en base al marco legal disponible. Tenemos que recordar siempre que la DENIT es un órgano de aplicación de política. Ahora, volviendo un poco a tu pregunta, Prince, su misión es la recaudación tributaria, la recaudación fiscal proveniente de los tributos aduaneros y los tributos internos. Hoy la proporción más o menos de la torta de esa recaudación es 60% tributos internos y 40% ingresos aduaneros, ¿verdad? Eso otra vez, si llevamos un contexto del presupuesto general de la Nación, representa un poco más del 30% del total del presupuesto. Raúl, para entender cómo venía la historia anteriormente, porque la aduana, cuando estaba separada, tenía las recaudaciones aduaneras y los tributos internos, ¿verdad? Que venían separados, digamos, pero dentro de la aduana. Sí. Hoy ya no está por la parte de aduanas todo lo que tiene que ver tributos internos, sino directamente con la dirección. Directamente con la hoy gerencia general de impuestos internos. Correcto, es así correcto. O sea, ustedes ya intervienen dentro de aduanas cuando se trata de tributos internos. Realmente hay una porción grande de lo que es el IVA aduanero, ¿verdad? El IVA aduanero sigue siendo, vamos a decir, sigue estando bajo el control de la Gerencia General de Aduanas, ¿verdad? Entonces tenemos bien diferenciado lo que es el IVA proveniente de las operaciones aduaneras y luego están el impuesto al valor agregado de las operaciones del comercio interno, ¿verdad? Pero están bien segmentados esas operaciones. Tiene 2 gerencias entonces. Sí, realmente la DENIT está estructurada en 3 gerencias. 3 son. La ley consagró la Gerencia General de Aduanas,
ex Dirección Nacional de Aduanas, la Gerencia General de Impuestos Internos, ex subsecretario de Estado de Tributación, y surge una nueva gerencia, una nueva figura, que es la gerencia ejecutiva, que es en la que estoy a cargo actualmente, que un poco se construyó con la visión de ser el articulador o el que coordine las acciones entre ambas gerencias, ¿verdad? Por supuesto, siempre en el mismo nivel jerárquico. Acá no hay una No es que vos estás por encima de las otras dos. Estamos en la misma línea jerárquica, vamos a decir, en términos burocráticos, ¿verdad? Lo único que esta gerencia tiene la misión de articular las acciones a los efectos de tener una planificación estratégica y seguir esa planificación. Desde el entendimiento de que la Agencia de Impuestos Internos y la Agencia General de Aduanas están en el día a día, en la parte operativa muy profundamente. Entonces la gerencia ejecutiva es un poco la que mira el horizonte, un poco la que mira las mejores prácticas, tanto en materia de comercio interno como comercio exterior, y en ese sentido es el funcionamiento de las tres gerencias generales, vamos a decir. Luego, lógicamente, si miramos la estructura de la ANIT, existen direcciones que dependen directamente del director nacional. Por ejemplo, la dirección anticontrabando, su nombre es más largo, pero yo lo resumo: Dirección Anticontrabando, la Dirección de Comunicación, Dirección General de Administración y Finanzas, que dentro del modelo de una gestión pública siempre dependen de la máxima autoridad, ¿verdad? Así un poco está estructurado la ANIT, con el aditivo, Roberto, y de la audiencia, de que este año se adosaron nuevas responsabilidades a la ANIT. En este caso, la Comisión Nacional de Juegos de Azar, que anteriormente dependía del Ministerio de Economía y Finanzas, hoy pasa a depender de la DENIT, ¿verdad? Y también una partecita de lo que quedó del Servicio Nacional de Catastro, la parte, vamos a decir, de fiscalidad inmobiliaria, la parte de la determinación vamos a decir, del costo o del pago de los impuestos inmobiliarios en el todo valor el país. Fiscal, el valor fiscal, lo que hoy ahora se decretó. Ahora justamente se decretó, estamos justamente lo que ahora se decretó. Correcto. O sea, la DENIT también tiene esa... El próximo ejercicio o el siguiente fin de año ya va a ser un producto o una recomendación al señor presidente, producto de la DENIT. Ah, mira qué interesante, eso Sí. no lo tenía en cuenta. Una cosa que me parece trascendente, Braulio, es que antes la Dirección de Aduanas y la Subsecretaría de Tributación no tenían un enlace informático, una comunicación de bases estadísticas. Tengo entendido que era así. Sí. O sea, entiendo que la integración es lo que ha permitido de alguna manera mejorar las recaudaciones, porque ya hay un control cruzado, digamos, ahí. El que importa o el que exporta, bueno, uno puede mirar allí para el que exporta los insumos, etcétera, etcétera, para que el que importa después dónde lo vende. Hay como que una mayor posibilidad de seguimiento de las mercaderías. Entiendo que es así. Es así, Roberto. Realmente, para explicarle a la audiencia, la ENIT convive en tres ecosistemas tecnológicos, ¿verdad? Por un lado está el sistema de gestión tributaria Marangatú, que un poco es la parte de impuestos internos, un sistema de gestión aduanera que se llama Sofía, ¿verdad?, que todas las operaciones aduaneras están registradas en este sistema, y un tercer sistema, un mega sistema, es el sistema de facturación electrónica nacional, ¿verdad? O sea, tres, vamos a decir, mega sistemas hoy están a cargo de la ENIT. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando en la mejora de la interoperabilidad de esos sistemas. Y producto de esa mejora, justamente lo que decís, Roberto, es justamente la mejora en cuanto a la coordinación y el intercambio de información. Hoy tenemos la trazabilidad de los productos desde el ingreso en aduana hasta su comercialización. ¿Eso qué nos permite? Nos permite mejorar la fiscalización tributaria, los controles que estamos haciendo, ser más eficientes, vamos a decir, en los procesos de fiscalización, porque tenemos básicamente la trazabilidad de todos los productos que están ingresando al país. Anteriormente, ¿cuál era el escenario que se tenía? Teníamos que depender de la memocracia, ¿verdad?, de la notacracia. O sea, tenía que haber un intercambio de notas, ¿verdad? La máxima autoridad de la aduana le pedía a tributación unos datos, después de 2 o 3 meses se suministraba la información y esa información ya era a destiempo y ya caduca. Entonces todo eso hoy se mejoró en base a lo que es hoy el manejo consolidado de la información. ¿El sistema Sofía sigue siendo administrado por el centro de despachante? No. Es un sistema ya que pertenece, vamos a decir, que está bajo el control de la DENIT, específicamente de la Gerencia General de Aduanas.
y la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que es una dirección específica que depende directamente del director nacional. Braulio, cuando se planteó la fusión de esta, voy a retomar otra vez la conversación anterior, de la fusión de estas dos entidades, aduanas y la SET, hubo una preocupación por la estructura del plantel humano. ¿Cómo se hizo ese trabajo finalmente? ¿Hubo una realmente reconfiguración de la planilla, la reubicación de profesionales? ¿Cómo finalmente se dio ese proceso? Sí, en estos 2 años fue un arduo trabajo eso, Prince. Tenemos que un poco mencionar que este tipo de fusiones no es nueva en América Latina, ¿verdad? O sea, tenemos el caso de Perú, de Colombia, de Brasil, de Argentina, que en su momento ahora nomás volvió a lo que era antes, ¿verdad? Pero nosotros lo que hicimos fue mirar las mejores prácticas, los mejores casos de uso, como se dice, la casuística. Entonces lo que eso fue trajimos a nuestro país, a nuestra realidad, y hemos trabajado en base a una estructura sencilla, ¿verdad? Y también en una nivelación del personal, ¿verdad? Porque existía una asimetría muy importante entre el funcionario de la EXET y el funcionario de la gerencia, de la hoy Gerencia General de Aduanas. Trabajamos en una nivelación salarial, se han sincerado los salarios, se han igualado. Para eso hemos contado con el apoyo del Parlamento Nacional, del Congreso Nacional, que hemos expuesto sobre la mesa la problemática. Hemos eliminado la endemoniada multa que en su momento existía en la Subsecretaría de Estado de Tributación. Eso ya con la distribución de las multas, porque todos entendíamos que era un sistema perverso, pero era que estaba en la ley, ¿verdad? Claro. Eso se ha eliminado con la ley 7143 y se ha trabajado en una vamos a decir, dignificación del personal de la ENIT, en este caso, y estamos en esa situación. No es un proceso que ya culminó. La gestión del cambio, como decimos, es un proceso continuo, eso no, porque son dos culturas muy fuertes, eran instituciones muy fuertes, tanto aduana como SET, entonces como que cuesta ponerse la casaca de ENIT, ¿verdad? Es como nosotros le decimos a nuestros funcionarios, no, ya no somos Cerro Olimpia, hoy somos Paraguay, ¿verdad? Nos ponemos la casaca de la albirroja. Entonces un poco eso es lo que está llevando, vamos a decir, un proceso. Para ello estamos contando con apoyo internacional. Eso es importante destacar también, que con el nacimiento de la ENIT hemos hecho un relanzamiento de nuestras relaciones con los organismos internacionales, llámese BID, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, por el lado de aduanas, la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, en ese sentido, una prioridad, vamos a decir, sí, prioridad es justamente el recurso humano. Nosotros entendemos que el principal activo de toda organización son los recursos humanos. De nada servirá tener la mejor tecnología, los mejores procedimientos o procesos, si es que los recursos humanos no están preparados para ello. ¿De cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando de aproximadamente 2.300 personas, 2.300 funcionarios hoy en la ENIT, Princesa. Estos puestos aduaneros en puntos claves también, o en zonas claves, ¿también sufrió un reacomodo del personal, o cómo se hizo también, Braulio, en el sentido? Porque sí, hay que decirlo, en su momento se sabía que había como una suerte de rosca dentro del funcionamiento de determinados puestos aduaneros que hacía que se facilitara de cierta manera el comercio de forma no tan legal. ¿Eso también se aplicó, se buscó, hay una política? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, o sea, nosotros nos encontramos con 37 administraciones aduaneras, ¿verdad? Eso hoy estamos en una cantidad de 30, vamos a decir, optimizado, hemos reducido la cantidad de administraciones y subadministraciones aduaneras, un poco buscando el mejor performance, ¿verdad? El mejor rendimiento. Sí. Hemos hecho un análisis de esa perspectiva. Tenemos que recordar también que la ENIT es una entidad de alcance nacional, tiene su musculatura en todo el país. Tenemos 30 administraciones aduaneras y 17 oficinas regionales impositivas en todo el país, ¿verdad? Entonces ese proceso conllevó también una reestructuración de los cuadros en esos puestos. Nosotros adoptamos como temática la rotación
permanente de los funcionarios, la evaluación y la rotación permanente en cargos de las administraciones, subadministración, incluso en las oficinas regionales impositivas, en el entendimiento de que nadie tiene que hacerse dueño de un feudo, ¿verdad? Tratamos siempre de la rotación, de la evaluación de desempeño en base a muchos criterios, y en eso estamos inmersos hoy. Y este es un corte a noviembre, Al 30 de Braulio. noviembre, Justamente sí. ahí tenemos, ya nos van a poner en pantalla plena para poder observarlo mejor. Muchas gracias, compañeros. Allí tenemos la recaudación acumulada y mencionabas también de que incluso se llegó a 2 dígitos en el comparativo, Braulio. Sí, esta es una foto al 30 de noviembre, en la cual, haciendo un análisis con respecto al mismo periodo del año pasado, hemos ya alcanzado un 9,2% de aumento de recaudación, ¿verdad? Eso representa esa cifra que está ahí. Estamos llegando, en esa época llegamos a los 39.2 billones de guaraníes. Hoy día, conforme a la cifra que tenemos de la semana pasada, ya llegamos a los 41.9 billones de guaraníes. O sea, hemos superado ya la meta que nos fijó el Parlamento Nacional a través del presupuesto. ¿Cuánto era la meta, Braulio? 39.7 billones de guaraníes. Un era crecimiento la meta. de 8 aproximadamente. Sí, 8%. Creemos que vamos a mantener ese 9,2, 9,3% de crecimiento de la recaudación. Eso, repito, si traemos valor absoluto, representa una cifra de más de 470 millones de dólares aproximadamente. ¿Producto de qué básicamente este crecimiento, Braulio? Bueno, ahí tenemos que es una mezcla de varias cosas, ¿verdad? Aspectos internos, que es la eficiencia en los controles, ¿verdad? La apuesta a la tecnología, que es lo que hace rato mencionábamos en el bloque anterior con Roberto, el intercambio de información, el uso de tecnología, ¿verdad? Los controles que hoy día estamos ejerciendo, la sensación de riesgo también que emana el ADENIR con sus controles. La vez pasada, por citar nada más, hemos hecho 3.000 notificaciones a los contribuyentes provenientes de, vamos a decir, que saltaron en los cruces de información, y eso da una sensación de riesgo, ¿verdad? Entonces la gente va en masa, regulariza, paga sus impuestos. Y tampoco tenemos que descontextualizar el ambiente económico positivo que estamos teniendo. Tenemos que tener en cuenta siempre el pago de tributos es una señal del buen momento económico que estamos teniendo. Tenemos este año un crecimiento conforme a cifras del Banco Central y del Ministerio de Economía de más del 5% de aumento, del crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso tiene su efecto en el pago de tributos. Y en fin, una amplia gama estamos desplegando una amplia gama de medidas a los efectos de poder, vamos a decir, alcanzar estas cifras que estamos mencionando. ¿Tipo de cambio es este comportamiento ambivalente que se dio también durante el año 2025? Es que Tuvo su impacto. Contra, el tipo de cambio nos juega en contra fundamentalmente en el lado de los impuestos, de los tributos aduaneros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, vamos a decir, el pago de los tributos se hace, si bien se liquidan guaraníes, se hace en base al tipo de cambio vigente, ¿verdad? Entonces, una depreciación del dólar, una apreciación de guaraní tiene ese efecto, vamos a decir, adverso para la recaudación de los tributos aduaneros. Si bien una moneda, vamos a decir, débil, el dólar devaluado, fomenta también las importaciones, ¿verdad? Sí. Porque los importadores tienen más guaraníes y pueden comprar más dólares, ¿verdad? Eso hace que las liquidaciones se hagan en moneda local, ¿verdad? Entonces ahí juega en contra. Nosotros estimamos que aproximadamente un 10%, que es luego el valor de la depreciación que tuvo el dólar, impacta en las recaudaciones aduaneras. Aún así, con ese impacto negativo, la recaudación aduanera presenta signos positivos de superávit. Dentro del radar de la ADENIT no existe la posibilidad de que empresas internacionales que tienen su estructura en dólares también puedan tributar en esa moneda, Braulio, o eso es muy avanzado todavía para lo que se está persiguiendo. No, estamos avanzando fuerte en lo que es el segmento de la Fiscalía Internacional, Príncipe Roberto, ¿verdad? Estamos avanzando fuerte en eso, estamos avanzando fuerte en los controles de los precios de transferencia, que es un poco los controles que estamos haciendo a los grandes exportadores, al efecto de que no haya colusión entre los grandes y sus sucursales o filiales, por ejemplo. Y estamos, vamos a decir, explorando esa parte, estamos entrando en la parte de ese tipo de controles justamente, ¿verdad?
Doble tributación, hay convenios con países también. Tenemos 6 convenios de doble tributación suscritos hasta hoy. Tenemos con Uruguay, tenemos con Qatar, tenemos con Taiwán. Los otros no estoy recordando mucho, pero 6 convenios de doble imposición. Recientemente tuvimos con el Reino de España, ¿verdad? Eso nos da mucha fortaleza como país, como vamos a decir, del sistema tributario, pero también es una gran responsabilidad. Claro. El hecho de insertarnos en el concierto de naciones en materia de tributación internacional tiene sus bemoles, ¿verdad? Hay muchas tareas que tenemos que hacer como país. Justamente menciono el año que viene y realmente en el 2027 tenemos un compromiso fuerte para el intercambio automático de información fiscal, o sea, con fines fiscales a pedido de parte, ¿verdad? Entonces, eso implica un intercambio fluido de información entre administraciones tributarias de los países a los efectos de mejorar los controles, combatir el delito transnacional, el comercio ilícito. Entonces, esas son tareas que tenemos y que estamos llevando en la ANIT, pero son tareas de repente que trascienden solamente el ámbito de aplicación de la parte de tributos, ¿verdad? ¿Tienen estadísticas más actualizadas o están en ese proceso también, Braulio, de saber el nivel aproximado de evasión que existe en el país? Sí, justamente ahora hemos pedido un apoyo al Fondo Monetario Internacional. Estamos 4 países en la región que justamente queremos actualizar nuestros números. Nosotros tenemos una cifra del año 2021 aproximadamente un 30% de evasión del IVA, ¿verdad? Renta más o menos en esos valores, pero estamos actualizando uno de los productos que vamos a tener en el 2026, va a ser justamente un dato actualizado del porcentaje de evasión. Sí. Yo te quería consultar, Braulio. Estoy mirando nomás el informe, pues, es larguísimo el informe. Sí. Vamos a ir escogiendo algunas partes que así priorizamos. Después veremos si nos queda un poco de tiempo para hablar de más detalles, ¿verdad? Veo que era 58-42 la relación tributos internos y tributos aduaneros. En cuanto a impuestos directos e indirectos, ¿qué estadísticas tienen? Porque creo que se avanzó mucho en los impuestos directos. Yo recuerdo en mi época, Braulio, era 80-20 más o menos, era siempre impuestos indirectos en gran proporción, pero creo que ha avanzado eso, ¿no? Ha avanzado fundamentalmente con la ley 6380, Roberto, del año 2019, que entró en implementación el año 2021. Un poco se revierte eso, se revierte. Hoy nuestro sistema tributario se basa en 6 impuestos, ¿verdad? 4 de consumo y 2 de renta, ¿verdad? Entonces, en base a esa estructura, hoy día tenemos una proporción aproximadamente que los impuestos de consumo siguen teniendo una participación mayoritaria en la estructura, ¿verdad? Estamos hablando de un 65-35%, ¿verdad? Pero con un aumento progresivo de los impuestos directos, que es un poco a lo que apuntamos siempre, ¿verdad? Que no se vamos a decir, castigue desde el punto de vista tributario tanto al consumo, sino que a la renta. ¿Cuántos contribuyentes aproximadamente tenemos en renta personal? En renta personal tenemos más de 120.000 contribuyentes aproximadamente, ¿verdad? El impuesto a la renta personal es hoy un impuesto, vamos a decir, en su concepción original era un impuesto regularizador, ¿verdad? Ese mote se le dio. Pero hoy en día es que nos vendieron así. Sí, hay que decir, yo tuve mucha discusión, recuerdo con Dionisio Borda en aquella época, tuvimos mucha discusión sobre el tema, porque ellos lo vendieron de esa manera, como un impuesto formalizador. Pero hoy está recaudando. Sí, ¿no? sí, una participación muy importante, fundamentalmente en el segmento de pequeños contribuyentes, ¿verdad? Hoy día nuestra masa de contribuyentes, o sea, nuestro registro único está conformado de 1.264.000 contribuyentes. Eso tenemos incluso un cuadro de esto en la presentación. Un slide. Un poco, si buscan por el título. 1.264.000, ¿verdad? Eso un poco es, ahí justamente está la cifra de noviembre. Este año hemos crecido con 85.000 nuevos contribuyentes. De ese segmento de 85.000 nuevos contribuyentes, 13% aproximadamente son personas jurídicas,
¿verdad? Y el resto son personas físicas, ¿verdad? Importante ese número de es importante jurídicos, es decir, esa correlación, sí, sobre todo por el tremendo espaldarazo que se le dio a las MIPYMES. O sea, hoy en día realmente es destacable el trabajo que está haciendo el viceministerio de MIPYMES en el Ministerio de Industria y Comercio, apuntalando con decretos, con leyes que fomenten. En días pasados, justamente en las publicaciones, se decía la tremenda participación que hoy tienen las MIPYMES en los procesos de contrataciones públicas, por ejemplo. Entonces va creciendo esa proporción. Lo único nomás nosotros tenemos segmentado en grandes, pequeños y medianos contribuyentes, ¿verdad? Es un poco la segmentación. Hoy día tenemos 800 aproximadamente grandes contribuyentes, 6.000 medianos contribuyentes y el resto corresponde al segmento de pequeños ¿Cuánto contribuyentes. aportan los grandes contribuyentes? Los grandes en la contribuyentes, torta de el recaudación? 60%. 60%. 60, 20, 20 más o menos la Mira, proporción. los medianos, 60, 20 y 60 los los grandes, 20 los medianos y 20 los pequeños. Y ahí justamente quiero adicionar lo importante que es el sistema de facturación electrónica. Estoy haciendo un... No, está bien, súper se va bien. nutriendo. Hay un slide también un video ¿verdad? sobre facturación Porque electrónica. es apasionante, me apasiona mucho y cuando Adelante. me meto a full. Bueno, No te preocupes. quiero un poco mencionar, el sistema de facturación electrónica, Roberto y Prince, hoy en día, si bien tenemos 20.000 facturadores electrónicos, ¿verdad? Ahí justamente está, perdón, voy a mirar la otra cámara, tenemos más de 20.600 facturadores electrónicos hoy. La buena noticia es que el 80% de los ingresos del Estado, los ingresos tributarios, hoy están a cargo de o provienen de contribuyentes que ya están en el CIFEM. ¿Puedes repetir la cifra? 80%, 80% de los ingresos. De las recaudaciones. De las recaudaciones que vienen justamente del segmento de grandes y medianos, por eso un poco la proporción 60 más 20. El gran desafío es los pequeños contribuyentes, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos esa trazabilidad y esa información de los grandes y los medianos contribuyentes, ¿verdad? Entonces, la gran apuesta o el gran desafío de la ANI para la gestión 2026 es masificar el uso de la facturación electrónica en el segmento de pequeños contribuyentes. ¿Qué te permite la facturación electrónica al fisco, digo, a la administración tributaria? Al Estado le facilita muchas cosas, Roberto, ¿verdad? O sea, voy a hablar un poco del Estado y luego voy a la ANI. Al Estado le facilita muchísima información estadística, ¿verdad? ¿Qué puede servir? Te doy un ejemplo. Los procesos de contrataciones públicas. Al tener, vamos a decir, la información de los precios de venta, de todos los productos, hoy en día el Estado puede acceder a esa información obrante electrónica que proviene del sistema de facturación electrónica, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, pedidos del Gabinete Social, del Banco Central, del Instituto de Estadística, en la que justamente solicitan información. Por ejemplo, ¿cuáles son los detalles de las transacciones de productos escolares, útiles escolares, de medicamentos, de productos afectados al programa Hambre Cero, ¿verdad? Entonces el Estado puede tener información en línea estadística de los costos. Para la ANIT, ¿qué nos permite tener la trazabilidad? ¿Verdad? Es muy importante tener desde el punto de vista sistémico y utilizar lo que se llama la analítica de datos para justamente determinar un programa o los programas de fiscalización más efectivos. Hay una inteligencia artificial que cruza la información. Justamente eso, en vista a que tenemos un segmento, como ya le dije, 1.264.000 contribuyentes, lógicamente no vamos a poder tener la capacidad de recursos humanos que analicen cada declaración jurada, cada estado financiero. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la inteligencia artificial, la analítica de datos, a los efectos de hacer los cruces. Existe una inconsistencia de que tú, Roberto, le has facturado a Prince y Prince no declaró. ¡Pac! Ya salta una inconsistencia. Entonces te preguntamos a vos, ¿qué pasó, verdad? ¿Qué pasó con esta factura? Justamente se determinan, o podemos llegar a determinar esquemas enormes de facturación falsa, de facturación, vamos a decir, apócrifa. La facturación electrónica, yo me voy a la farmacia, por ejemplo, Braulio. Sí. Esto para entrar un poquito, para entender para la gente o que a los no está en el mundo. También. O a cualquier negocio, ¿verdad? Y me hace una facturación electrónica y me envía ya por correo, digamos, esa facturación.
yo necesito tener el comprobante o ese comprobante ya va directamente a mi cuenta al fisco, Sí. Roberto Sosa. Ya va al correo declarado, al correo que tú declaraste ante la administración tributaria. Vaya ese comprobante, ¿verdad? Y ya tiene también el Estado, el fisco, en este caso la ENI, también información. Porque eso sobre esa facilita factura. mucho el seguimiento de todas las Totalmente. facturas que uno va teniendo, ¿verdad? Y al contribuyente también, ¿verdad? Porque Totalmente. por ahí, qué sé yo, se te pierde una Definitivamente. montada. Es un problema, ¿verdad? Pero Que le pasó a mucha gente que de repente se quemó, extravió, etcétera, y ya perdió también parte de Sí. ese proceso. Quiero rectificar un poco una cifra que lancé, Rodrigo, Sí, porque acá sí, me sí, están sí. corrigiendo. te están corrigiendo, te están controlando, Me están Braulio. controlando, ¿verdad? Está bien. Eso es importante. Tenemos 314.000 contribuyentes del IRP. A 314.000, es Yo, mucho, yo ¿no? había mencionado 120.000, pero tenemos 314.000 contribuyentes. Ujú. Es una cifra muy importante. ¿Con eso ya tener- se llega a todo el universo o hay todavía espacio? No, No, yo creo que a medida que espacio. Tenemos corren los espacio. años se va sumando, ¿verdad? No Tenemos sé espacio. cuántos se van sumando Sí, por año. pero- imagínense, de esos 82.000 nuevos contribuyentes, el 87% son personas físicas. ¿Verdad? Entonces ellos... Muchos de ellos quizás tienen renta que, personal, ¿no? al llegar al umbral del impuesto, ¿verdad? Lógicamente ya pasan a ser contribuyentes de este impuesto. Suelo ver el informe que antes de irnos al corte que suelen compartir, Braulio, que es esta torta de la cantidad de contribuyentes y eso que mencionabas, las que son grandes, pequeñas y medianas, si mal no recuerdo era la distribución de esa manera, y de la cantidad de bloqueados, suspendidos y activos, y se ve un componente muy importante de pequeñas empresas, vamos a decirle, o personas dentro de ese conjunto. Ese también es un desafío que enfrenta la DENIT, de ir viendo un poco cómo hacerlo, liberar, por decirlo así, Sí, buscar sí, sí, facilidades, Sí. algún tipo de acción puntual. No, y justamente ahí traigo a colación el decreto que en estos días ha promulgado el Poder Ejecutivo, Sí. Príncipe Roberto, un decreto en el cual se otorga facilidades extraordinarias a los efectos de poder que los contribuyentes puedan ponerse al día con sus impuestos, ¿verdad? Se ofrecen a través de un decreto o con la autorización de un decreto facilidades de pago a una tasa de interés cero, ¿verdad? A los efectos de, vamos a decir, fomentar que ese núcleo de contribuyentes que está con algún problema, está con un sumario, con una fiscalización, está con un certificado de deuda ya en instancias de los órganos jurisdiccionales, puedan acercarse a la administración tributaria y poder regularizar su situación. Acuérdense siempre que el único elemento coercitivo que tiene un poco la administración tributaria es el bloqueo del RUC, ¿verdad? O sea, si tiene algún problema o no suministra la información a la administración tributaria, la primera medida o una de las primeras medidas siempre es el bloqueo del RUC. Luego está el certificado de cumplimiento tributario, el cual no podemos emitir cuando Sí. Entonces lo que hacemos es, con este decreto que menciono, es tratar de facilitar y tratar de atraer a aquel contribuyente que tiene un problema con la administración tributaria. Repito, producto de un certificado de deuda. Un certificado de deuda es una deuda que ya está en instancia de una demanda. Luego están los ajustes por fiscalización, o sea, se hace una fiscalización, se determina, Prince, en vez de tu 10 que pagaste impuestos, tenés que pagar 15, ¿verdad? Entonces, si vos te ayornás, si vos te avenís a esa determinación que te hizo la administración tributaria, te da todas las facilidades, un fraccionamiento de hasta 36 meses, una tasa de financiamiento cero, una entrega del 10%, a lo efecto de que la gente pueda, de ese segmento de gente que hoy está bloqueado, forma parte otra vez de los activos. Llegaron preguntas de los oyentes que me gustaría, Braulio, responder así brevemente, ¿verdad? Dice una persona, si uno compra en Puerto Elsa, en el lado paraguayo, con factura, ¿esos dos puestos aduaneros en el camino a Asunción no pueden crear problemas con lo que traes? Pregunta la No. persona. De los momentos que hay factura, Roberto, eso facilita enormemente todo, ¿verdad? Y en la zona de frontera o en esa parte existe la figura del tráfico vecinal fronterizo, se llama, que es un régimen especial, simplificado, a los efectos de que uno pueda demostrar de que los productos que trae primero compra de un negocio formal, ¿verdad? Y eso puede demostrar o exhibir a las autoridades aduaneras que le exijan, ¿verdad? O sea, ahí la clave es que tenga un comprobante de compra, vamos a decir. ¿Tiene que estar detallado en la factura o se puede poner un rubro general, así, venta? Lo ideal es que esté lo más detallado posible, Roberto.
Ese es el Porque deber esa ser, también es como se otra dice. práctica, ¿no? Sí, Por señor. la cantidad de cosas que Sí. uno compra, a veces te Sí, ponen un señor. rubro general. Así mismo. Otra pregunta dice acá, ¿los jubilados ya no pagan IRP? Pregunta una persona. Los jubilados ya no. Por lo que cobran como jubilados ya no, Ya ¿verdad? no, Si ya por no. ahí tiene facturan, Sí, en otros sí. conceptos ahí sí, tienen que así pagar. mismo. Otra persona habla acá de la cuestión de los inmuebles y la evasión que se genera al vender propiedades por millones de dólares que lo hacen por contrato privado, dice. Eso es difícil de... Bueno, lo que pasa es un contrato privado, ¿cómo te enteras que ocurrió? No, Claro, no. claro. La ley y la norma da mucho peso de control a las escribanías, ¿verdad? A los Cierto. agentes de registro, ¿verdad? Ellos son... Agentes de información se llaman, Son ¿verdad? agentes de información, ellos tienen que declarar eso. Ahí ya entra un poco también a tallar otra entidad que es la CEPRELAT, ¿verdad? Cuando se trata de inmuebles. Eso está un poco circunscrito a varios controles, no solamente desde el punto de vista tributario, sino también a cuestiones de lavado de dinero y compañía, ¿verdad? Una persona acá habla del peaje. ¿Por qué no te emiten factura? Dice, yo entiendo que la boleta del peaje te sirve para Sí, la sí, declaración sí, sí, impositiva, sí. ¿no? Sí, es correcto. Por Sí. más que no esté incluido ahí tu RUC. No, no, Sí, está, sí, sí, no sí. está el nombre tampoco. No. No está, pues yo fui hace poco. Pero yo entiendo que te sirve, Sí, ¿no? sí, Te sí. sirve para... como Sí, gasto sí. deducible, Lo que pasa es imagino. que hoy con la ¿verdad? cantidad de Sí. peajes que hay, que sé yo, si Sí. vas y venís que una vez, 2 veces al mes, ya... No, y te vas a trabar te ahí suma si le das algo, tu ¿no? número de RUC, imagino ahora que haces. Ahí vas a cola y Sí. cola. No, va a ser interminable Ajá. eso. Bueno, Acá llega otro Sí. mensaje. dice, ¿cómo se calcula para saber si ya debo pagar IRP y cuál es la diferencia entre RUC e IRP? Dice una persona. ¿Cuánto está el monto ahora para que vos ingreses como contribuyente 80 millones al año. al año? O sea, Correcto. uno que supera los 80 millones, aproximadamente 80 millones de guaraníes al año, ya se constituye en contribuyente, ¿verdad? Del IRP. La DENIT, en caso de que el contribuyente no sepa, no se dé cuenta o quizás un poco de desconocimiento también, ¿hace una inscripción de oficio o cómo funciona eso, Braulio? Nosotros solicitamos información a las empresas privadas y el sector público, con más razón, tienen la obligación de remitir la nómina de salarios, ¿verdad? En la cual se exponen cuánto es lo que fue cobrando o cuánto es lo que fue ganando cada funcionario, cada empleado, ¿verdad? Y en base a eso se hace la notificación al afectado, a los que dicen, bueno, señores, conforme a los registros que nosotros tenemos, usted ha llegado al umbral determinado. Entonces tiene que inscribirse y lógicamente después, si después de un cierto tiempo no hay una reacción del contribuyente, ya de oficio lo inscribimos. Y se le notifica al Sí, señor. contribuyente. Sí, señor. Una persona puede llevar su IRP, Braulio, pero una pregunta, porque mucho también se habló de eso, de que supuestamente iba a funcionar como una libreta de almacén, etcétera, etcétera. ¿Puede o es mejor que haga un profesional o que lo haga un profesional? Hoy en día en el mercado, Prince, hay muchas opciones, ¿verdad? Incluso hay empresas que brindan un servicio integral a través de la app, ¿verdad? Siempre recomendamos de que al efecto justamente de que se tenga un control, sea un profesional contable el que lleve la contabilidad de un contribuyente, ¿verdad? Pero eso no obsta a que uno como contribuyente tenga el control de sus operaciones y de su pago de impuestos, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy hay más exigencias, digamos. Sí, de sí, Claro. ¿Qué te sirve, qué no te sirve? Actualizaciones si realizas constantes. Parte de determinada deducibilidad, operación. ¿verdad? Que es deducible, Claro. que no. O sea, hay un trabajo de asesoramiento que siempre es importante y ahí el rol del contador es estratégico. Para el tema del IRP, ¿nos está pensando hacer una suerte de revisión de estos gastos deducibles, Braulio? No, la verdad que un poco las reglas del juego están establecidas, Prince, ¿verdad? Cuando hablamos de que el marco tributario no va a cambiar, eso implica también eso, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? Porque si nosotros tocamos el tema de la deducibilidad, eso ya la gente va a interpretar, no, están aumentando impuestos, yo voy a tener que pagar más, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es el primer o en cualquier reforma o cambio que queremos hacer o que se quiera hacer, realmente el ajuste de la deducibilidad es el primer aspecto a analizar, ¿verdad? Claro. Pero hoy no está dentro de la expectativa o dentro de la mira de la administración tributaria hacer ajustes de ningún tipo. El impuesto a la renta empresarial con el tema del impuesto adicional que se le puso a la distribución de utilidades, eso ha generado buena recaudación. Sí, ¿no? sí. El impuesto a los dividendos de utilidades
ha generado, El justamente IU, eso como está le llaman, ¿no? en una de las Sí, diapositivas, sí, de por ahí podemos buscar eso porque es importante para mirarlo un es poco. importante. Eso tuvo un doble efecto. Mm. Por un lado, la recaudación per se, o sea, hubo un aumento importante, y por otro lado también se cerraron las puertas a donde podían haber evasiones o ilusiones, ¿verdad? Los efectos vamos a decir, de que la gente no pague el impuesto que corresponde, ¿verdad? Entonces ahí hablábamos de los famosos salarios estratosféricos para gente de la administración, ¿verdad? Y a De través hecho hay de un tope, tengo entendido, hasta donde se puede reconocer, le puede hacer figurar lo que quiera, pero hay un tope, ¿no? Es así. Y es uno, eso sí, es uno de los aspectos a mejorar los controles, el tema del IVA el año que viene. ¿Por qué, Braulio? Sí. Y porque ahí vemos justamente de que si una empresa no declara utilidades, ¿verdad? Tenemos que ver qué está haciendo, ¿verdad? Está reinvirtiendo, está capitalizando, está distribuyendo sus utilidades, ¿verdad? Porque esos conceptos no se incluyen cuando se declara la ADN, como es, Claro, Braulio. o sea, se declara, ¿verdad? Pero queda ahí, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo ahora es fiscalizar, revisar los números, ¿verdad? Ustedes no saben, por ejemplo, que ese efecto de ese control que hace la ANI, esa notificación, señores, traigan un poco acá, ¿verdad? Eso hace que la gente pague sus impuestos, ¿verdad? Esa sensación de riesgo nada más, sensación de control, vamos a decir, la gente se acerca y expone su situación y paga sus impuestos. Esta, digamos, incorporación de las empresas agropecuarias, antes teníamos un impuesto a la renta agropecuaria, hoy ya está, digamos, fusionado con la renta empresarial. ¿Hay un seguimiento, una clasificación interna, por lo menos, que ustedes hagan, Braulio, como para decir, están pagando más, cuánto ha aumentado en este sector, en la contribución al Estado, o está todo mezclado y es imposible realmente hacer esa distinción? Con la 6380, con la última reforma tributaria, vamos a decir, el impuesto a la renta empresarial se niveló toda la parte de servicios con la parte de agropecuaria. Hoy paga un solo impuesto, que es el 10%, y ese es un poco el escenario que tenemos. Tenemos los controles sectoriales, lógicamente estamos haciendo esos controles, pero si mirando una estadística que justamente compartí acá con la señora, este año gran parte de la parte de tributos internos proviene del sector de comercio y servicios. Y eso se nota en las estadísticas que vemos en el crecimiento la económico. La proporción aproximadamente, si nosotros hacemos una distribución por cuentas nacionales que maneja el Banco Central, tenemos el sector primario, secundario y terciario, ¿verdad? Y el sector de comercios, ¿verdad?, que es el sector terciario, representa prácticamente el 70% de los impuestos internos, ¿verdad? En un segundo lugar está la parte de las industrias del sector secundario, un 20%, y un 10% queda para el sector agropecuario, ¿verdad? O sea, realmente la gran fortaleza del sistema tributario interno está en el lado de comercio y servicios. Interesante. Esto te iba a preguntar justamente, ¿cuáles son los sectores que más dolores de cabeza le dan en el sentido de que hacen la fiscalización y encuentran de que hay problemas, hay identificación de esos sectores? Y justamente estamos trabajando, Roberto, en una gestión integral de riesgo, ¿verdad? Justamente estamos estamos perfeccionando la matriz de riesgo que hoy tenemos. Si bien teníamos una matriz de riesgo bastante sólida por el lado de impuestos internos, hoy estamos complementando con la información aduanera, al efecto de tener la trazabilidad de todas las operaciones, de todos los sectores económicos del país. Por decirte un sector, no te puedo decir tal sector, porque el monitoreo es permanente a todos los sectores. Hace días detectamos y se ha intervenido un esquema en la zona de Canindeyú, ¿verdad? En la cual comercios un reclamo fuerte a Oscar Orué allá. Sí. Pero eso es una tarea que no va a cesar, ¿verdad? Una tarea que por más reclamo que haya, la línea que tenemos es justamente de... ¿Eso cómo se da, digamos, cómo llega la información a ustedes? Y justamente en base a la declaración que hacen los contribuyentes, ¿verdad? O sea, las declaraciones informativas, declarativas que los propios contribuyentes realizan, ¿verdad? Esos macheamos vía sistemas, vía analítica de datos con la información que genera la contraparte.
Y ahí justamente nos damos cuenta de la inconsistencia o de las grandes dudas que surgen de esos procesos de control. Facturas o emisión de facturas por montos estratosféricos, ¿verdad? De repente tenemos que un jubilado, un pobre anciano, el que factura millones. Y entonces ella nos por ahí paramos, no está enterado ¿verdad? tampoco, Ni ¿verdad? enterado está, ¿verdad? Y surgen los grandes esquemas de evasión y elusión fiscal, ¿verdad? Nosotros, si bien la amplia gama de riesgos, de intentos de fraude es amplio, ¿verdad? Nuestro foco sigue estando en el tema de facturas falsas, facturas apócrifas, porque ahí existe todavía un nicho que falta, vamos a decir, que la gente se adecue a la legalidad. Preguntas que fueron llegando, quiero ir haciendo un ping-pong contigo, Braulio. Dice, mi RUC está bloqueado, ¿cómo debo activar y pagar para estar habilitado? Dice. Y tiene que es hacer rápido el proceso. Sí, ¿no? sí. Hoy en día hay un correo declarado, o sea, tiene que al correo declarado o mediante el correo declarado ante la Administración Tributaria tiene que hacer su reclamo. Tenemos oficinas en todo el país, repito, tenemos 17 oficinas regionales a lo largo y ancho del país. Tiene que acercarse, ¿verdad? Tiene que acercarse primero, generar a través del sistema Marangatú, y si es que ahí tiene algún problema, tiene que acercarse únicamente. O también puede acudir al call center de la Gerencia de Impuestos Internos, unas líneas telefónicas que están habilitadas al efecto de poder, y ahí le van a orientar. Acá dice una persona, para entrar al IRP eran 36 salarios mínimos, en esa época eran como 80 millones de guaraníes, ahora 36 salarios mínimos son 104 millones y tanto, ¿verdad? ¿Por qué no se actualiza este monto? Para mí se tiene que actualizar, dice Braulio. Tenemos que vamos a tomar nota de eso, pero 80 millones es un poco el umbral hoy, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa, Roberto. Nos queda una última, ¿verdad? Mirá lo que dice. Sí, hay adelante. una pregunta que llega de Rodolfo Max Friedman. Dice Braulio, perdí más de 10 mil millones en casinos online, no me dieron ningún papel. ¿Qué pongo en mi balance? Pregunta. Sí, hay que analizar caso por caso. Uh-huh. En ese caso hay que, o sea, no sabemos el contexto, no sé los antecedentes, ¿verdad? No quisiera ser irresponsable y emitir una opinión sobre un caso que no conozco, ¿verdad? Pero los reclamos pueden realizarse ante la instancia. Pero se puede hacer una pertinente. consulta personal al fisco, ¿no? Hay Supuesto, un número donde por pueden supuesto, llamar. Por supuesto. A través del call center puede hacer una consulta o puede hacer una consulta vinculante. Una por consulta escrito. vinculante, claro. Sí, señor. Eso tiene que ser con un abogado o puede ser él personalmente. Él personalmente. Él personal pone esa consulta, Roberto, y nosotros le damos trámite ejecutivo, trámite ¿Cuánto sumario. tarda en respuesta a una consulta? No, eso no vinculante? tarda más de 3-4 días. Es rápido. Rápido es. Acá dice otra persona, muchos negocios no quieren imprimir la factura. Esto me ha ocurrido en alguna Sí. ocasión, porque llega el correo, pero sin embargo no llega. ¿Qué se puede hacer? Dice. A mí me ha pasado en eso. ese caso, el contribuyente tiene toda la potestad y el derecho a solicitar la impresión, Roberto. O sea, puede solicitar. No se puede negar el comercio. La impresión, no puede, sobre pretexto de que no te envió a tu correo. El contribuyente finalmente es el dueño ahí de la acción, ¿verdad? Generalmente Sí. los supermercados te preguntan al Sí, correo quiere que nomás, o en te muchos imprimen. Sí, muchos sí. negocios te preguntan, ¿quiere que le imprima? Sí, o sea, es más fácil tenerlo Claro, por cualquier claro. cosa, ¿verdad? Dice otra persona, compré un departamento y el vendedor se hace el desentendido con la factura. Mi contadora me dice que para mi IRP cuenta lo que dice el contrato. ¿Cuál sería la consecuencia? Pregunta otra persona. Y habría que ver nuevamente el caso ahí, Roberto. Habría que ver, el contrato es un documento válido, ¿verdad? Pero el que demuestra la transacción en el cual está consignado el valor de la operación es la factura, ¿verdad? 11 minutos, seguimos aquí en nuestro enfoque económico, bloque final, hoy en compañía de Braulio Ferreira, es el gerente ejecutivo de la DENIT. Correcto. Vamos, Princesa. Sí, tenemos muchísimas preguntas que vamos a aprovechar al máximo de estos minutos. Braulio, en algún momento, y te consulto si sigue vigente, esto que se conoce como canal de selectividad, era como un semáforo de modo a agilizar un poco también la devolución de créditos fiscales. ¿Eso sigue vigente? ¿Cómo ha evolucionado? ¿A quiénes beneficia? Sí, el tema de los canales de selectividad tenemos, por el lado de impuestos internos, con el tema de la devolución de los créditos fiscales,
Y también no tenemos que olvidarnos de los canales de actividad por el punto de vista aduanero, el tema de si es canal verde, rojo o verde de las operaciones aduaneras o amarillo, Sí. ¿verdad? De las operaciones aduaneras. Si estamos hablando de los impuestos internos, tenemos en cuenta la parte de evolución de créditos fiscales, ¿verdad? La evolución de crédito que, como bien está brillantemente expuesto en esa publicación del diario ABC, es justamente eso, un proceso que se reconoce en la ley para los efectos de reconocer aquellos pagos en exceso que tienen fundamentalmente las exportadoras, ¿verdad? A los efectos no pueden descargar su impuesto, ¿verdad? Entonces se le acredita, luego de un proceso de verificación de la documentación que arrima, se le acredita en su cuenta corriente un saldo a favor, ¿verdad? Y eso lógicamente el beneficiario puede negociar en el mercado financiero, sobre todo, al efecto de poder, vamos a decir, hacerse de Efectivizar. liquidez. Solo Eso- el exportador puede hacer esa El exportador que compra-venta, tiene quiero por decir. excelencia más crédito que no puede descargar, ¿verdad? No puede descargar, por punto de vista, no puede compensar. No hay un pago efectivo. No existe el pago. ¿A cuánto asciende actualmente el monto de crédito? Porque en algún momento se habló de un retraso y gigantesco, eso está ¿verdad? en el presupuesto de un monto que está en el PGN, estamos en 3.2 billones de guaraní aproximadamente, es lo que está establecido en la ley. Nosotros hasta ese monto es lo que podemos Devolver. devolver. Sí. Estoy haciendo un cálculo para saber cuánto es. Y para el tema Son de... como 475 millones de dólares Sí, aproximadamente. aproximadamente. Y para la parte aduanera, Braulio No, para la mencionó- parte aduanera, cuando estás hablando de canales de selectividad, es sobre el punto de vista de las operativas, de la facilitación del comercio, ¿verdad? Desde el punto de vista aduanero tenemos una figura que es el operador OEA, ¿verdad? Es una como si fuera una certificación ISO de calidad a un exportador, ¿verdad? Entonces, sus exportaciones, cuando cumple ciertos niveles de calidad, vamos a decir, de prestación de servicios, Sí. esos tienen garantizado un canal verde, ¿verdad? Y también en contrapartida, los que no tienen, lógicamente, son destinados. Eso está justamente en una de las diapositivas, los controles que se hacen a través de esos canales, ¿verdad? El tema un poco más político, Braulio, que tiene que ver con la fama que se ganaron las instituciones, ¿verdad? Recabaciones en su tiempo, de tributación, aduanas también. ¿Cómo se hace el control para el tema corrupción, para que los funcionarios no incurran en corrupción? ¿Y qué tan efectivo resulta eso? O sea, ¿cómo pueden medir, cómo pueden fiscalizar a los funcionarios? Porque vos sabés que históricamente hubo muchísimas denuncias de funcionarios que se han enriquecido. Vos mirás su casa, sus autos, su nivel de vida que no condice con un funcionario. Yo no sé cuánto está ganando hoy un administrador aduanero, ¿verdad? No tengo idea. Pero digo nomás, ¿cómo controlan eso para que se evite la corrupción dentro de las dos ramas que tienen hoy, ¿verdad? De tributos internos y de tributos aduaneros. Ahí lo que podemos mencionar, Roberto, es que se incluyó dentro de la ley 7143 de nacimiento de la ANIT una obligación para todo funcionario de la ANIT a presentar su declaración jurada cada 3 años, ¿verdad? O sea, tiene la obligación, y eso no tiene ninguna institución del Estado. O sea, la institución del Estado solamente, o la ley exige solamente cuando ingresa o cuando sale de un cargo. Sin embargo, cada 3 años el funcionario tiene que actualizar su declaración jurada ante la Contraloría General de la República. Eso para nosotros ya es una medida, vamos a decir, acertada, y le pone foco a la atención a los casos que estás mencionando, Roberto. O sea, no solamente los de aduanas, sino de tributos internos toda también, la todos. ENIT. Todo funcionario de la ENIT tiene la obligación de cada 3 años presentar su declaración, vamos a decir, jurada, actualizada ante la Contraloría General de la República. Ese por un lado. Por otro lado, estamos trabajando, la ENIT inauguró, vamos a decir, el uso del polígrafo para la incorporación de recursos humanos a un área muy sensible que es la parte anticontrabando, ¿verdad? Porque todo el mundo se quería ir al área de anticontrabando, ¿verdad? Entonces, cuando queríamos llamar a anticontrabando se llenaba la fila, ¿verdad?, de gente. Entonces, el director nacional dispuso
incorporar la figura del polígrafo, no como un elemento, vamos a decir, determinante o pasa no pasa, pero sí como un factor a tener en cuenta al efecto de incorporarlo a ese cuerpo de élite, ¿verdad? Porque realmente la gente anticontrabando tiene un cariz especial sus actuaciones. También por el lado de impuestos internos tenemos una unidad especial que se llama Yero Viaja, que es un poco la gente que va a hacer el equipo avanzado, nosotros le decimos la infantería de tributación, que va y hace en las zonas las intervenciones, ¿verdad? Entonces tenemos ese tipo de medidas. Estamos trabajando fuertemente en un código de ética. Tenemos promulgado recientemente ya por el director nacional. Ya dejamos de lado el que era de aduana, el que era de impuestos internos. Hoy tenemos un solo código de ética. Tenemos una dirección de anticorrupción y transparencia bastante fortalecida. Y luego están los canales de denuncias, ¿verdad? Hoy no puede hoy uno hacer caso omiso a denuncias que de repente acerca a la ciudadanía, ¿verdad? Hay un canal de denuncia anónima. Hay un canal de protección al denunciante, ¿verdad? Entonces esos canales son... ¿Cómo hace para acceder a eso, Braulio? Para que la gente puede acceder sepa. a través de la página web o a través de llamadas telefónicas, ¿verdad? Se concerta incluso una entrevista, se resguarda totalmente la identidad del denunciante Roberto y Prince y se le da el trámite del debido proceso a cada denuncia. Lógicamente, también precautelamos la presunción de inocencia, ¿verdad? ¿No? O sea, pero le damos trámite a cualquier denuncia que venga, que se arrime seriamente, ¿verdad? ¿Cuántas denuncias, Braulio? ¿Hay muchas o hay pocas denuncias? Hay muchas denuncias, se le está dando trámite, ¿verdad? No tengo acá a mano la cantidad exacta, ¿verdad? Pero estamos trabajando fuertemente en eso. Con respecto a algunas actividades económicas un tanto innovadoras, considerando que también Paraguay se va ayornando y bueno, se va insertando al mundo y somos como foco también de atracción en ese sentido. ¿Hay algo que llame la atención, como por ejemplo vinculados a criptominerías, criptoactivos u otro tipo de actividad, Braulio? Justamente estamos trabajando en una reglamentación actualizada sobre todo lo que sean los controles que vamos a hacer sobre criptoactivos. El director nacional nos ha solicitado al equipo la elaboración de una resolución a los efectos de poder perfeccionar los controles que ya se tienen. Tenemos que tener en cuenta que es una actividad económica que tiene un auge importante a nivel mundial y nosotros no podemos estar ajenos a tener bien normado y reglamentado y regulado ese tema desde el punto de vista del pago de impuestos, desde el punto de vista tributario. Estamos trabajando probablemente en el mes de enero, a más tardar ya saldría una nueva reglamentación en la cual se va a poder mejorar los controles que tiene ese sector. ¿La parte digital? También la parte de los servicios digitales, la economía naranja como algunos lo llaman, es también un foco de atención de la ENIT, la irrupción de los servicios digitales, Amazon, Netflix, incluso los prestadores de Bolt, Uber y compañía. Estamos trabajando en un perfeccionamiento de los controles, sobre todo en el punto de vista tributario, ¿verdad? A los efectos que puedan tributar lo que efectivamente corresponde. ¿Se puede llegar al tema de que, qué sé yo, el servicio Uber, por ejemplo, no te pide una factura? Te pide un recibo, me parece, sí, ¿verdad? Sí, pero está eso reglamentado en una resolución, Roberto. Está pero reglamentado. ¿Te sirve para la declaración? Sí, te sirve, claro. El recibo. Sí. No, el servicio que presta, en este caso, esas plataformas, emiten un recibo, y también un beneficiario puede exigir un comprobante, otro comprobante, en este caso una factura, algo al prestador. Tenemos esa opción también y en eso estamos trabajando en una nueva reglamentación para ello. Mira, yo no sabía eso. La verdad que no sé si todos los conductores tienen la factura para hacerte la factura a mano, digamos. Como si ocurre con los taxistas. Los taxistas, sí. Los taxistas tienen, sí. O sea, existen varios segmentos, varios sectores que estamos justamente trabajando en esa parte, ¿verdad? Tenemos el tema de fundamentalmente eso, ¿verdad? Estamos trabajando o vamos a trabajar fuertemente en lo que es regulación o mejoramiento de la regulación de lo que es criptoactivos, lo que es los servicios digitales. Que son... ¿Esto hay que modificar la ley o no, por no, reglamentación? Son resoluciones, reglamentaciones que estamos... De hecho, existieron iniciativas parlamentarias que nos han llamado, nos han consultado cuál era la forma, pedían la forma que estamos operando, se les explicó, ¿verdad? Y quedó ahí un poco, ¿verdad?
Un Quiniela. oyente, perdón. Sí. Sí, adelante. Quiniela, tema quiniela, Braulio, considerando que la conexión está tomando de a poco ese... Sí, Quiniela ahora Digo. estamos en un proceso, la CONAXAR en este caso, en un proceso de llamado a licitación pública al efecto de asignar la concesión a la Quiniela. La gran innovación es que con la ley actual no solamente existe no va a existir un solo adjudicado, sino que pueden existir hasta 3 adjudicados, ¿verdad? ¿Eso qué trae? Trae una mejor diversificación, trae una competencia sana, de manera que el Estado pueda hacerse de la mayor cantidad posible de recursos, ¿verdad? Porque van a entrar a pujar no solamente sobre aspectos de que si tiene la maquinita, si tiene experiencia, sino que van a entrar a pujar de cuánto es lo que van a aportar al Estado. El transportista marítimo puede acceder a la certificación OEA, dice un oyente. Sí, puede. Puede. Cualquier personal vinculado a la actividad aduanera puede acceder. Dice otra persona, en Ciudad del Este la atención al contribuyente es pésima. Dice, lo ideal es ayudarte y solucionar muchos inconvenientes que son fáciles de solucionar. Ojalá que se cambien a las personas que están allí en el lugar, dice una queja que viene del este del país. Sí, realmente estamos monitoreando la atención en todas las oficinas regionales. Tenemos que tener en cuenta también, existe una situación que estamos también mejorando y eso haciendo una autocrítica. Nosotros tenemos que avanzar más en la descentralización de algunos servicios hacia las oficinas regionales, ¿verdad? Hoy en día hay muchas responsabilidades o autorizaciones que están centralizadas en Asunción. Tenemos que también delegar responsabilidades para que esas oficinas sean más eficientes, ¿verdad? Eso es un poco algo que estamos trabajando realmente. Y también que una realidad también, yo sé que no es justificativo, pero estamos teniendo una despoblación, estamos sufriendo una despoblación de las oficinas regionales, sobre todo impositivas. ¿Por qué? Por la jubilación de la gente que se está yendo al retiro, ¿verdad? Y no consiguen reemplazantes, ¿verdad? Y es difícil, Roberto. O sea, nosotros no escapamos de la autorización del equipo económico. Si bien tenemos la ENI, una de las grandes cosas que logró es la autonomía y la autarquía presupuestaria, ¿verdad? Seguimos insertos dentro del corset de lo que son los procesos de autorización del equipo económico. Entonces, si vos pedís 10, te dan 5, ¿verdad? Y es difícil, ¿verdad? Entonces tenemos... sobre todo en la parte de impuestos internos se ve mucho eso de que tenemos gente grande ya que está queriendo jubilarse o yéndose al retiro y reponer ese funcionario cuesta. ¿Cuánto gana aproximadamente un administrador aduanero? Los administradores están por lo bajo, o sea, aproximadamente está sacando un 15 a 18 millones aproximadamente. Aproximadamente. Y eso va equiparado, como dijiste al principio, con los demás funcionarios que tienen exactamente. Un nuevo escalafón. Sí, ¿Y tienen alguna participación, algún premio, algo por recaudaciones, por metas? La ley de la ENIT, de crear la ENIT, eliminó la parte de las multas, pero estableció una prima como una... vamos a decir, como un reconocimiento al objetivo de ciertos logros, ¿verdad? En este caso, fundamentalmente el tema de la recaudación, ¿verdad? Entonces, ese es un mecanismo al cual un funcionario o todo el funcionario de la ENIT puede acceder siempre y cuando se cumplan ciertos parámetros, ¿verdad? Tenemos que irnos, Princesa. ¿Podrías reiterar el canal de comunicación de la gente que de repente todo lo que escuchó tiene alguna queja, quizá alguna denuncia, donde puede encontrar más información, etcétera, Braulio? Puede acceder al call center, ¿verdad? El número no tengo ahora en mente, ¿verdad? Googleando ahí de NIT. Googleando de NIT y en las páginas, en las redes sociales, la NIT tiene presencia absoluta en todas las redes sociales. Ahí puede acceder a todo tipo de información, puede hacer todo tipo de reclamos a los efectos de que su reclamo o inquietud sea atendida. Bueno, gracias por visitarnos, Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la DENIT, hoy con nosotros aquí. Prince, tenemos que irnos, ya nos reencontraremos próximamente. ¿Dentro de cuánto, Roberto? Y no 2 sé, semanas, 3 semanas aprox. Ya veremos. Me abandonás, pero bueno, te está abandono bien. por un tiempito. Te dejo acá con toda la responsabilidad. Sin así es que problemas. para la gente que mañana quiera volver a ver y puede acceder también en cualquier momento a través de YouTube, ¿verdad? Por supuesto. Sí, ABC TV también, a la misma hora a las 10.